¿No es una noche linda? Cuando el Espíritu de Dios se mueve. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está buscando? Tú puedes pasar toda tu vida esforzándote, prometiéndote, diciendo, esta es la última vez. No puedes, estás condenado. Literalmente estás perdido, acabado. No sabes qué hacer. El poder del Evangelio destruye el corazón de piedra, el corazón de hielo duro, el corazón del agnóstico, del ateo, el corazón del perdido, del incrédulo, del depravado. No hay terreno que el poder del Evangelio no pueda conquistar. Poder. ¿Poder para qué? Para romper las cadenas que te amarran. Si no has encontrado lo que buscabas, ahí, ¿qué te falta? Jesús. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero el Evangelio es poder para aquel que cree. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios nos da maravilloso poder para obrar en la vida y para realizar la misión que Él nos ha encomendado. A veces pensamos que no tenemos fuerzas. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos hacer? Hoy el pastor Alejandro Bullón abordará con nosotros un tema que nos ha de despertar y nos enseñará cuánta cosa podemos hacer con lo aparentemente poco que Dios nos ha dado. En este tema, ¿qué tienes en la mano? Aprenderemos maravillosas lecciones. Con ustedes, el pastor Alejandro Bullón, en este tema de la serie, el poder del Evangelio. Que Dios bendiga la palabra y que al recibir el poder de Dios a través de este medio, puedas hacer decisiones preciosas para la gloria de Dios. ¿Qué tienes en la mano? En los labios del pastor Alejandro Bullón. Hola querido, hoy vamos a meditar en un pasaje de la vida de Cristo registrado en San Mateo capítulo 14. Permíteme leer a partir del versículo 13, dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El texto empieza diciendo: oyéndolo Jesús se apartó de allí a un lugar desierto. Esa expresión, Jesús se retiró a un lugar solitario, Jesús se apartó a un lugar desierto, tú vas a encontrar esa expresión muchas veces en el relato de los evangelios. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacía Jesús tanto a solas? ¿Por qué se retiraba tanto? ¿A dónde iba? ¿No le gustaba a la gente? No, claro que sí. Él había venido justamente para morir por los seres humanos. ¿Cómo que no le gustaba a la gente? Le gustaba a la gente. La multitud lo seguía, pero cuando quería seguirlo, él ya había desaparecido, ya se iba para un lugar, ya desaparecía. Estaba siempre a solas. ¿Qué hacía tanto a solas? Alguien dijo: nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Jesús siempre se retiraba a solas.
se retiraba a solas. Hay una cosa más en el texto. Dice así, oyéndolo Jesús. En otras versiones dice, oyendo Jesús esto, se apartó a un lugar cercano. ¿Oyendo qué? Él se apartó para un lugar solitario, pero había oído algo, por eso se retiró. ¿Qué es lo que había oído? Para saber lo que había oído hay que leer los primeros versículos del capítulo 14. Y ahí se relata la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Su primo hermano, su amigo, pero también había sido el pastor que lo había bautizado. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y Juan el Bautista tuvo una muerte horrible, triste, trágica. Lo degollaron, lo decapitaron y presentaron a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una fuente. ¡Qué muerte trágica! Ahora, ¿tú crees que Jesús no tenía sentimientos? Se sintió triste. ¿Cómo te sentirías tú si te dan la noticia que tu primo hermano, tu gran amigo, o el pastor que te bautizó, murió en un accidente, la cabeza salió para allá, el cuerpo por el otro lado? ¿Qué sentirías tú? Te sentirías triste. Jesús era un ser humano, tenía sentimientos. Por eso es que Jesús, cuando muere alguien y tú te sientes triste y desesperado, Él te entiende. ¿Por qué? Porque Él también perdió seres queridos y también se sintió triste. Pero ¿qué hacía Jesús cuando se sentía triste? Se retiraba, pero se retiraba para llorar y para decir, Dios no existe, ¿por qué me pasó esto? Dios, ¿te has olvidado de mí? No, se retiraba para conversar con su Padre, para sacar de su corazón el dolor y llorar a los pies de su Padre. Y a la mañana siguiente, porque querido, habían noches que el Señor, cuando estaba anocheciendo, Él ya se iba a la montaña, al desierto. Y cuando la luz del nuevo día salía, Jesús ya estaba volviendo, después de haber pasado toda la noche en oración. Y cuando volvía, querido, cuando volvía, las fuerzas del diablo temblaban delante de él. Los discípulos no podían libertar a un endemoniado. Venía Jesús y ante la sola presencia de Jesús, el demonio temblaba. Curaba paralíticos, abría los ojos de los ciegos, curaba leprosos, resucitaba muertos, el poder de Jesucristo. ¿Y de dónde le venía el poder? Porque era Dios, ya lo dijimos en otra oportunidad. Él era Dios, plenamente Dios, pero era hombre, plenamente hombre. Y cuando vino a la tierra hizo un trato con su Padre, de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Entonces, ¿de dónde le venía el poder? De esos momentos a solas. Y nosotros, dice el Señor Jesús, refiriéndose a sus discípulos, a nosotros, ellos cosas mayores que estas harán. ¿Por qué no hacemos? Si Jesús dijo que nosotros podríamos hacer cosas mayores, ¿por qué no las hacemos? Porque nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que cuando el sol se estaba ocultando yo ahí estaba arrodillado orando? Y cuando el sol nació yo continuaba arrodillado orando. No recuerdo. Oro bastante, claro. Hay momentos en que oro más, claro. Pero yo nunca pasé una noche entera orando, arrodillado. Entonces, ¿cómo puedo querer tener el poder que Dios tenía para hacer maravillas en este mundo? Oh, querido, estás triste en este momento. Recógete. Ándate a un lugar solo. Ora, llora delante de Dios. ¿Tú crees que Él no te entiende? Díselo. Tú estás resentido con Dios porque crees que ha sido injusto contigo. Cuéntaselo. Saca para afuera en esos momentos de intimidad, de oración. Cuenta para Dios todo. Saca de tu corazón lo que te está envenenando el alma. Eso te va a hacer un bien tremendo. Pero la historia sigue. Dice que Jesús salió y vio a la multitud. La Biblia dice eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Si cuentas una mujer por cada hombre y un niño por cada pareja, esa
ese día debería haber por lo menos unas 15,000 personas, una multitud. Era impresionante cómo cuando Jesús hablaba, la multitud se quedaba así de boca abierta escuchándolo. Jesús podía hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, la gente escuchándolo. ¿Por qué? Porque había sido un hombre de oración. El éxito de la predicación depende de cuánto el predicador también pasa en oración. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde viene la fuerza en la predicación? ¿De haberse sentado ahí a preparar el sermón? No, también eso, claro que eso es parte indispensable, pero es de los momentos a solas con Dios. Y Jesús pues pasaba con su Padre mucho tiempo, por eso cuando se levantaba para hablar, ahí la multitud escuchándolo, bebiendo cada palabra, hasta los niños se concentraban, porque había un niñito que había ido y la mamá le había preparado un fiambre, le había preparado 5 panes y 2 peces. Pero ese niño estaba tan concentrado en las palabras de Jesús que ni se acordó de comer, porque en la tarde cuando estaban buscando algo, el niño estaba con los panes y los peces, no había comido. Tú sabes que los niños están comiendo a cada hora, pero él había estado tan concentrado en la predicación de Cristo que ni se acordó de comer. Eso es lo que yo me pregunto a veces como predicador, como pastor. ¿Por qué cuando los pastores nosotros predicamos, los niños están molestando a la mamá? Papá, mamá, dame galleta, dame caramelo, dame chicle. Y cuando Jesús predicaba, ¿por qué los niños estaban concentrados oyendo la predicación? ¿Por qué será que hoy, cuando los pastores predicamos, la gente está mirando al reloj, y cuando Jesús predicaba, nadie se daba cuenta que ya habían pasado 6, 7 horas, porque ya el sol se estaba ocultando. Y entonces los discípulos vinieron donde Jesús y le dijeron, Señor, mira, ya está llegando la noche, ya el día se está acabando. Por favor, ya despide a la gente, ya pídele que se vaya a su casa, porque están con hambre todo el día sin comer. Y dile que se vayan ahí, hay unas ciudades cercanas que busquen pan, que busquen alguna cosa para comer. Y ahí viene una orden también misteriosa de Jesucristo. Le dice a los discípulos, no necesitan irse. Ustedes denles de comer. Los discípulos se sienten perplejos. Señor, ¿nosotros? ¿De dónde? ¿Cómo? No tenemos nada. Son 15,000 personas. ¿Qué les vamos a dar de comer? No tenemos nada. ¿Cómo nada? No tenemos nada. Yo le llamo a esto el complejo de nada. No sé por qué los seres humanos cargamos ese famoso complejo de nada. Estamos sin dinero, no tengo nada, pero tenemos un dólar. Pero $1 es nada. No tengo nada. Hablas inglés, no sé hablar nada, pero sabes decir good morning, ¿cómo dices nada? Alguna cosa sabes, pero el ser humano carga un complejo de nada. Nada. Sabes, un día Israel estaba frente al Mar Rojo. Aquí una montaña, allá otra montaña, imposible subir la montaña. Atrás un ejército, imposible de derrotar a ese ejército. Y delante un mar, el Mar Rojo, imposible de cruzar el mar. Y ahí el hombre se desespera, vamos a morir, estamos perdidos. Y Dios se le presenta a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Nada. ¿Cómo nada, hijo? Nada, Señor. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara. ¿Pero qué es esta vara? ¿Qué significa esta vara? Con esta vara, Señor, voy a llevar a toda la multitud al monte, no puedo. Con esta vara voy a derrotar a los ejércitos armados de Faraón, no puedo. Con esta vara voy a pasar nadando con toda esta multitud del mar, no puedo. No tengo nada. Inclusive, yo creo que Moisés le dijo a Dios así, Señor, cuando te digo nada, no te estoy diciendo exactamente nada. Lo que te estoy diciendo es que esta vara no es nada. No significa nada. Pues querido, no significará nada para ti. Pero tu nada para Dios es todo. Entonces Dios le dijo, en mi nombre levanta la vara.
Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Y el pueblo de Dios pasó. Y cuando venía el ejército atrás, el mar se cerró y todos los egipcios murieron. Entonces no digas que Moisés no tenía nada en la mano. En otra ocasión, no sé si te acuerdas de esa historia, una viuda y su hijo estaban muriendo de hambre. Iban a morir, tenían un poquito de aceite. Una viuda. Los hijos, el esposo había muerto, los acreedores estaban llevando a los hijos, estaba desesperada, no tengo nada. Dios mandó al profeta. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Cómo nada? No hay nadie que no tenga nada. ¿Tienes algo? Señor, yo no tengo nada. Pero no hay nadie que no tenga nada. Pero yo sí no tengo nada, mira, no tengo ni ropa, ni zapato, ni nada, ni ropa interior, nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo me estás diciendo que no tienes nada? Tienes cuerdas vocales, tienes manos, tienes pies, ¿cómo que nada? No hay nadie que diga, que pueda decir que no tengo nada. ¿Qué tienes? Señor, un poquito de aceite. Muy bien, entonces ahora anda a la calle y trae todas las vasijas que puedas encontrar. Y la mujer trae las vasijas, medio desconfiada, y ahora cierra la puerta. Ahora echa el aceite en una vasija. Y la mujer comenzó a vaciar el aceite y se llenó la vasija y el aceite estaba igual. La otra vasija, el aceite estaba igual. La otra vasija, el aceite estaba igual. Y ahí la mujer se comenzó a entusiasmar. Y le dijo, Señor, espera un poco, voy a traer más vasija. No, Señor, ahora ya la puerta se cerró. Yo te dije, trae, podrías haber traído 1,000, 2,000 vasijas. Trajiste 50, pues eso es lo que vas a recibir. Entonces, nunca digas no tengo nada, porque tu nada, en las manos de Dios, se vuelve todo. Ahora Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer a esa multitud. No tenemos nada, ¿cómo nada? Tiene que haber algo. Ahí salieron buscando, encontraron al niño. Y el niño tenía 2 pececitos. Interesante que en la raíz griega del relato, pececito no es pez, es pececito. Aquel pececito así que no te llena ni el hueco de un diente. Pececito chico. Y 5 panes, pan de cebada, pan de pobre. Lo mínimo que el pobre tiene para comer es pan. Pan y pez, comida de pobre, nada. 5 panes, 2 pececitos. 15,000 personas hambrientas, nada. Por eso no tenemos nada. Nada. Pero tu nada en las manos de Dios es todo. Ahí está, querido. A veces yo pienso que nosotros no recibimos la bendición de Dios porque no queremos, porque vivimos cargados y dominados del complejo de nada. Yo me acuerdo de una historia en San Pablo, un hombre se acercó de mí y dice, pastor, he trabajado durante años en la fábrica de automóviles, he tenido un buen empleo, he ganado buen dinero, pero hace 3 años me despidieron, pastor. Saqué un buen dinero, pero estos 3 años he estado viviendo con ese dinero de mis derechos de trabajador. Pero ya se me acabó todo. Y durante 3 años le estoy pidiendo a Dios, ayúdame a encontrar empleo, y Dios no se acuerda de mí. Yo no sé, pastor, todo el mundo cuenta milagros que Dios les hace, pero parece que Dios es padre de todo el mundo, pero a mí no me ayuda. 3 años ya se acabó mi dinero. ¿Qué hago, pastor? Le digo, ¿pero qué tienes? ¿Qué te sobra? No, ya no me sobra nada, pastor. Le digo, ¿cómo no te sobra nada? Algo tiene que sobrar. Pastor, no me sobra nada. Le digo, mira, no me digas nada. Vamos a ser honestos. En este momento, ¿cuánto tienes en tu bolsillo? 100 reales. Real es la moneda de 100 reales. Le digo, entonces, ¿cómo dices que no tienes nada? Pastor, pero 100 reales no me alcanza para nada. Le dije, calma, no digas que no tienes nada. ¿Por qué con esos 100 reales no compras una docena de sándwiches y una docena de refresco? Y vas a una esquina y te pones a vender. ¿Sabes que él se molestó? Porque cuando salió de casa le había dicho a la esposa, es de aquellas personas que escuchan mis sermones, lee mis libros y
y tenía una cierta admiración por mí. Entonces le dijo a la esposa, yo voy a hablar con el pastor Bullón va a resolver, él va a orar, él me va a orientar. Él es un hombre de Dios, lo que él diga yo voy a hacer, porque él es un hombre de Dios. Y se vino, y ahora el pastor Bullón, que él tanto admiraba, le dice, vende sándwich. Ahí se ofendió y se fue a la casa, triste, molesto. Y la esposa le dice, ¿qué te pasa? No, ese pastor, yo pensaba que era un buen hombre, mira, él ni se interesó con mi problema. Pero ¿cómo no se interesó? ¿Qué te dijo? Me dijo, vende sándwich. Y la esposa le dice, pero tú no dices que él es un hombre de Dios. Tú no saliste de aquí diciendo que lo que él te diga ibas a hacer. Pero si te mandó a vender sándwich, vende sándwich. Tú también. Y se entró al dormitorio molesto. Y pasó un día, pasó 2 días, 3 días y comenzó a pensar, voy a hacer lo que este hombre me dijo. Se compró una docena de sándwiches, una docena de refrescos. Se fue cerca de una fábrica. A las 6 de la tarde los trabajadores salían de la fábrica con hambre y él parado en la esquina. En media hora se le acabó todo. Se alegró. Al día siguiente se compró 2 docenas. En 1 hora se le acabó todo. Se alegró más. Al llegar el fin de semana estaba feliz de la vida vendiendo cada vez más. Ahí el sábado buscó a un muchacho en la iglesia que estaba desempleado y le dice, ¿quieres empleo? Sí. Entonces ven. Entonces el lunes lo llevó. Te vas a parar en esta esquina para vender esto. Entonces dejó al muchacho allá y él se fue allá. A medianoche acabado todo. El siguiente sábado fue a otro muchacho desempleado. ¿Quieres empleo? Sí. Entonces tú te vas a parar aquí. Querido, yo me encontré un día con él. Él me buscó. Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Digo, no. ¿No se acuerda que habló conmigo? Discúlpame, no me acuerdo. Yo vine un día a hablar con usted, le dije que había sido despedido de la fábrica de automóviles, que no tenía dinero, y usted me mandó vender sándwiches, ¿se acuerda? Creo que sí, me acuerdo. ¿Y ahí cómo te va? Pues pastor, y me contó la historia, y me dice, pastor, hoy día yo tengo 100 trailers, ¿sabe lo que es un trailer? Una carreta, 100 carretas en toda la ciudad que venden sándwiches. Estoy rico, pastor, Dios me ha bendecido. Pero cuando llegó a mí, él llegó, no tengo nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. Pero algo tienes que tener. 100 reales. ¿Para qué me sirve eso? Es que ese tu nada en las manos de Dios, querido, es capaz de hacer maravillas. El problema es que nosotros cargamos el complejo de nada. Ahora hay una cosa. Trajeron esos 5 panecitos y 2 pececitos. Y mira, antes de distribuir, Dios, el Señor Jesucristo, levantó los ojos a su Padre Dios y no dijo, Señor, bendice este pan, sino que agradeció. Porque el pan ya era una bendición. Es agradecer por lo mucho o agradecer por lo poco. Ese pan, ese frijol, ese taco, esa cosita poca que tienes ahí, que te parece nada, agradece a Dios. Todavía no había sido multiplicado el pan, todavía no había comida para 15,000 personas. Pero Jesús ya estaba diciendo, Padre, te agradezco. ¿Por qué? Porque Él ya veía lo que iba a suceder. La fe es la convicción de las cosas que no existen. Es ver el futuro. Todavía no ha sucedido, pero tú ya ves, tú ya agradeces porque tú conoces a Dios y tú crees que con tu nada o con tu poco Dios es capaz de hacer maravillas en la vida. 15,000 personas comieron bastante y dice el texto bíblico que sobraron 12 cestas llenas. Ahora hay algo interesante que es el último pensamiento que quiero dejarte hoy. Cuando el pan y los peces fueron multiplicados, Jesús le dio al discípulo. Ahí el discípulo corrió, entregó a la multitud, se quedó de manos vacías. Y con las manos vacías volvió. Y Jesús le dio más.
Ahí con las manos llenas volvió y entregó para la multitud. Ahí el discípulo se quedó de manos vacías. Y el hecho de quedarse de manos vacías le hizo sentir la necesidad de regresar a Jesús. Entonces volvió a Jesús. Ahí Jesús le dio más. Con las manos llenas volvió a la multitud, entregó el pan, se quedó de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hizo sentir la necesidad de volver a Jesús. Pero vamos a imaginar que en una de esas el discípulo recibía el pan de Jesús y cuando estaba yendo en la mitad del camino para entregar a la multitud, se paraba y decía, no, ya entregué bastante, yo tengo que guardar para mí. Y no entregaba, se quedaba con el pan. Sus manos estarían llenas de pan. Ahora pan caliente, más tarde pan frío, mañana pan duro, dentro de un mes pan mohoso, pan podrido, pan que no sirve para nada. Si el discípulo quería tener en sus manos pan caliente, tan luego recibiese de Jesús, tenía que entregar a la multitud y correr a Jesús de nuevo para recibir más y entregar a la multitud. Entonces, querido, aquí hay un pensamiento interesante. Cada vez que tú recibes el pan de Dios y te lo guardas para ti y no entregas para la multitud, ¿qué pasa? Tu pan se vuelve pan frío, pan mohoso. Hay muchos cristianos que están con las manos llenas de una experiencia cristiana mohosa, una experiencia cristiana deteriorada. ¿Por qué? Porque reciben el pan, pero no entregan el pan. Se quedan para sí. Aquí está el secreto de la testificación. Si quieres crecer en la vida espiritual, si quieres conservar una experiencia cristiana saludable, tienes que recibir el pan y tienes que entregar el pan. Y el pan es la palabra de Dios. Oh querido, Dios te ama mucho. No importa la circunstancia que estás viviendo en este momento, a veces en la vida profesional, en la vida de estudiante, en la vida de joven, de padre de familia, está faltando algo en tu vida, estás vacío, los recursos son pocos, no tienes dinero para la universidad, no tienes dinero para ayudar a tu hijo a estudiar, te sientes mal, te sientes triste y dices, Señor, ¿a dónde voy? Y la pregunta de Jesús es, ¿qué tienes en la mano? No tengo nada. Piensa antes de responder, ¿qué tienes en la mano? Porque eso poco que tienes colocado en las manos de Dios, cuando te arrodillas y dices, Señor, mira, solo tengo esto, pero abre mis ojos, abre mi cabeza, abre mi entendimiento para ver cómo con esto poco yo puedo resolver el problema. Dios va a hacer maravillas y tú vas a tener grandes historias para contar. Que Dios te bendiga ricamente.